Precisamente el director de INDEX, de la industria de la exportación, de la industria manufacturera. Como siempre, Jesús, mucho gusto saludarte, espero que estés muy bien, muy buenos días. Hola, señor Marcelo, buenos días, un saludo para ti y para tu amable auditorio. Igualmente Jesús, ¿cómo cierra este sector tan importante, insistimos, en Sonora este 2025? Se cumplieron expectativas y pues sobre todo que viene para 2026. Sí, mira, teníamos una expectativa de mayor crecimiento, la verdad, para este 2025, pero arrancamos un año lleno de incertidumbre con el tema arancelario, que vino y le trajo otra dinámica a lo que es el crecimiento económico, sobre todo el crecimiento industrial. Nosotros con una alta dependencia económica con el mercado de Estados Unidos y más en nuestro sector, que nuestros productos en más del 90% se van hacia Estados Unidos, pues esto vino y nos movió muchísimo nuestra dinámica. ¿En qué parte no se cumplió y cómo se desenvolvió en el 2025? Principalmente porque muchas inversiones siguen detenidas, ¿sabes? Muchas inversiones se han quedado en stand-by, esperando tener mayor claridad en todo este tema arancelario para poder hacer inversiones adecuadas. Yo te platico lo que yo creo que puede pasar en el 2026 en ese sentido de la incertidumbre y sobre todo de la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero en el 2025, en el primer cuarto, tuvimos un cuarto que fue atípico, que curiosamente se ve con mucho movimiento de exportación. Esto fue, Marcelo, porque ya sabíamos que venían los aranceles, sacamos todos los inventarios que teníamos en México y los mandamos a Estados Unidos, que ya cruzaran antes de que se diera el tema de los aranceles. De hecho, se ve un pico por ahí todavía de marzo a abril, muy significativo en las exportaciones que tuvimos hacia el mercado americano. Después, en el segundo cuarto y tercer cuarto, tuvimos otra dinámica distinta, porque ya se ve el segundo cuarto como más cauteloso, el tercero se ve con cierta actividad, sobre todo aquí en Sonora, en dos sectores, que es el aeroespacial y el de telecomunicaciones, que tuvieron un repunte y siguen con ese repunte todavía en este último cuarto. Esos son sectores que están creciendo. Por otro lado, tenemos el sector automotriz con altas y bajas. En algunas de las plantas tenemos que se ha sostenido, como es el caso de Ford, otras han bajado y otros han tenido un incremento significativo en ese sentido. Y al respecto de lo que estamos observando, es que para este 2026 vemos que la revisión del Tratado de Libre Comercio puede hacer la diferencia en la atracción de inversiones. Al tener mayor claridad, los inversionistas van a generar se les va a generar una confianza con la que van a poder proceder a extrabar inversiones que tenemos previstas que lleguen para acá. Inclusive, de manera muy optimista, te comento que podría venir una nueva ola de nearshoring en esta revisión que se dé el Tratado de Libre Comercio, porque ya va a haber condiciones claras que si invierto, cuáles son las reglas y cuáles son los riesgos que voy a enfrentar. Entonces se va a destrabar mucho dinero que está parado ahorita que se quiere invertir. Sí, pues será la voz de arranque entonces, el banderazo, es a mediados del año, ¿no? Esta revisión, Jesús. Sí, de verdad que a nosotros nos conviene que lo antes posible que se termine, lo mejor para nosotros, Marcelo. De todos los países que tienen negocio con Estados Unidos, que tienen interacción económica con Estados Unidos, el Reino Unido y México somos los que tenemos en promedio una tasa arancelaria del 4%. Todos los demás están por arriba. Si le quitas la parte del acero, porque ahí tenemos una situación muy especial, en todo lo demás tenemos una situación privilegiada en términos arancelarios y eso nos permite tener mucha interacción. Sí, bueno, corrijo. Empieza entrando el año, según ha anunciado Marcelo Ebrard, empieza esta revisión, pero también entiendo que ya las conclusiones o cómo se vaya a plasmar, pues ya a mediados del año y a partir de ahí, pues tener
más claridad de que pueda venir. Entonces están dependiendo de esto, será el parteaguas, Jesús. Sin duda va a ser un parteaguas que va a traer otra dinámica mucho mejor. Y vemos que aún de que hay condiciones pues, de poco crecimiento en México, de poca inversión, en el que vemos también que Estados Unidos está enfrentando una situación económica difícil, el dinero no ha desaparecido, está parado, y espera condiciones adecuadas para empezarse a mover en inversiones estratégicas. Sí. Ya en términos generales, ¿creció o disminuyó la planta productiva en Sonora? Muy buena pregunta, mira, te comparto los siguientes datos duros. Sí. En el 2024 hicimos un corte, sí, andábamos alrededor de 212,000 empleos aquí en Sonora. Sí. Y luego después en el corte del primer cuarto, sí, vimos que bajó, pero en el corte del segundo cuarto subió en 8.6% la generación de empleo en la manufactura, ¿sí? Y en esta segunda mitad se ha mantenido, pero tenemos como buena noticia que hay ciertas plantas que han estado contratando en lo que va esta segunda mitad del año. Tenemos una que está contratando 1,000 empleos desde el mes de más o menos octubre hasta abril, va a contratar 1,000 aquí en Hermosillo, una planta del área de telecomunicaciones. Sí. Tenemos una planta que hay del parque industrial que hace bienes de consumo, que también ya está generando empleos ahí muy significativos, y una planta que está aquí enfrente del ITH, que está en el área médica, que está contratando alrededor de 300 empleados más o menos de aquí a marzo. Sí. Entonces, si hay dinamismo en esas plantas, hay otras que sí han tenido que hacer ajustes porque no tienen claridad en sus planes de demanda de producción y están siendo cautelosos y han hecho ajustes de personal. Afortunadamente, comparando entre lo que estamos contratando y los ajustes que han sido, tenemos un saldo positivo, pero definitivamente la apuesta es que se acelere la revisión del Tratado de Libre Comercio para tenerlas claras y poder retomar proyectos. Y poder retomar proyectos, sobre todo esto que pues tanto se mencionó, ¿verdad? Tantas expectativas generó la relocalización de las industrias, del llamado nearshoring, que sí. Pues generó muchas expectativas y al final, no sé, ¿tú qué viste o qué se tradujo a final de cuentas todo esto, Jesús? En la primera ola, me comentas. En el nearshoring, ¿hubo algo del nearshoring siempre? No, mira, bueno, acá en términos globales, el país que tuvo mayor interacción, mayor crecimiento fue Brasil. Sí. El segundo fue México, pero ya cuando nos vamos a una evaluación de estado por estado, el estado de Nuevo León se quedó el 50% de las inversiones derivadas del nearshoring. Sí. A Sonora nos tocó como el 1.5% más o menos. Apenas. Sí. Apenas, sí. Pero yo creo que en esta ocasión nos va a agarrar mejor posicionados. Mejor posicionados. Posicionados porque ya hay bastantes especulativas. Sí. Estamos conscientes, estamos más organizados y espero que este nivel de preparación nos ayude a capitalizar todas las oportunidades. Bien. Ya nada más por último, Jesús Gámez, Index Sonora, ¿cuál es la postura del sector ante estas modificaciones? Por ejemplo, el incremento al salario mínimo, la reducción a 40 horas de la jornada laboral semanal de manera paulatina, según entiendo, ¿verdad? Que así irá haciendo. Sí. A ver, ¿qué opinan de esto? Sí, mira, nosotros ya era un tema previsto, teníamos más de un año comentando al respecto, sabíamos que iba a pasar, no sabíamos en qué condiciones, y yo creo que esta manera paulatina en la que se va a llevar a cabo es la más adecuada. Este año 2026 tenemos un año para seguir preparándonos, hay plantas que ya se han preparado, que ya están listas, otros que apenas van a empezar a prepararse,
y en ese sentido tenemos que ver cómo ajustamos la planta productiva, tenemos que ver qué mecanismos vamos a utilizar para mantener la productividad de las plantas, y también cómo van a ser los ajustes de los horarios para optimizar de mejor manera lo que es el recurso del uso del recurso humano. ¿A qué nos estamos enfocando? Estamos enfocando en lo que son eficientar procesos, automatizar. Algunas plantas ya empezaron con la inteligencia artificial para ser más eficientes sus procesos. La idea que tenemos nosotros en la industria, Marcelo, no es trabajar más rápido, es trabajar más inteligente, y tenemos que hacer estratégicamente inversiones y mejoras en algunos procesos que nos permitan mantener una planta productiva trabajando menos horas. Oye, sí les pega lo de la reducción de horas porque, bueno, a simple vista sabemos que la mayoría de la industria trabaja 5 días a la semana, o sea, de lunes a viernes, o a ver, no sabemos bien, tú eres el que sabe esto, obviamente. Sí, claro, mira, sí tenemos de lunes a sábado, tenemos de lunes a viernes, tenemos de lunes a jueves, diferentes esquemas. Hay plantas que tienen hasta 20 diferentes turnos por su planta productiva que tienen que trabajar 24/7. Pero sí nos pega, mira, cada año que se vaya a reducir dos horas, significa una reducción de capacidad de 4%. En ese sentido, tenemos inclusive plantas que me dicen, oye, estamos por otra parte limitados, no podemos trabajar mucho tiempo extra, y digo, y aparte que no te lo aconsejo, porque es insostenible en el largo plazo. En el corto plazo, sí, pero en el largo plazo no es aconsejable trabajar mucho tiempo extra. La gente se cansa, pues, ¿verdad? Y trae otras implicaciones de costos también. Entonces, tenemos que apostarle desde ya. Tenemos 12 meses para concretar las acciones que estamos planeando, y tenemos también 12 meses para estar listos para el arranque del 2027 en este tema de la jornada reducida. Sí. Dijiste algo que me brincó aquí, me llamó la atención. Inteligencia artificial mencionaste. Sí. ¿Va a sustituir la mano de obra, la inteligencia artificial, en el sector manufacturero? No, fíjate que nosotros lo vemos como, no lo va a sustituir. Sí va a haber un desplazo, ¿eh? ¿A qué me refiero con un desplazo? En que vamos a trabajar de manera diferente. Y pongo como ejemplo, como antes los contadores utilizaban las hojas verdes para llevar la contabilidad, y ahora tienen el uso de un software, ¿verdad? No desapareció la posición, pero sí se desplazaron las actividades a hacerlas de manera diferente. Con la inteligencia artificial va a ser lo mismo, pero tenemos que capacitarnos al respecto. ¿Por qué? Porque ya no es mano de obra intensiva, ya no es tanto manualidad, ya tenemos que capacitar a nuestro personal para que esté listo en la interacción que va a tener con la inteligencia artificial. Bien. Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora, muchas gracias como siempre y estamos en contacto. Ojalá que sea un excelente cierre de año para esa industria, el que viene pues que se acaben esas incertidumbres, ¿verdad? Que se acaben esas incertidumbres que nos has dicho han sido factor aquí en todo esto, sobre todo que no haya el crecimiento que se esperaba lo que se tenía planeado, ¿verdad? Hace 2-3 años, pues no se ha dado por esto de la incertidumbre. Pues ojalá termine. Perfecto. Sí. Muy bien. Gracias, Jesús. Hasta luego. Sí, muchas gracias a ti. Un saludo. Gracias. 8:05 a.m. Vamos a un corte, permítanos un momento. Regresamos a Expreso 24/7. Pausa breve, pero la información no se detiene. Estás en Expreso 24/7.